Muy bien, ya estamos de regreso. Sigamos. La pregunta que nos quedamos planteando ahora es, ¿y para qué los llamó? Vamos a regresar al Evangelio según San Marcos en el capítulo 3 y versículo 13. Retomamos todo el texto. Dice, subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Recuérdese lo que ya vimos, el querer de Dios se une con el querer humano, estar dispuesto a decirle sí a Dios. Versículo 14. Instituyó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Palabra del Señor. Dice el texto que hemos leído que los llamó para 3 cosas. Para estar con él, para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Por supuesto, pero aquí tenemos que tomar en cuenta algo que es muy importante, el orden, ¿verdad? Lo primero es lo primero. No los llamó primero a predicar. Para lo primero que los llamó fue para estar con él. No se puede hablar de lo que no conozco. ¿Ya? ¿Cómo voy a hablar de un Jesús que no conozco? Recuérdense que aquí los apóstoles permanecieron 3 años con Jesús. Después es que ya viene el mandato misionero, el Espíritu Santo, y ellos saldrán. ¿Ya? Pero para lo primero que los llamó es para estar con él. El documento de Aparecida es la 5ª conferencia del episcopado latinoamericano. El documento de Aparecida en el numeral 131. Apunten el numeral y después buscan ustedes el documento. Numeral 131 dice: Jesús invita a encontrarnos con él y a que nos vinculemos estrechamente a él, porque es la fuente de la vida. Y solo él, como diría Pedro, tiene palabras de vida eterna. En la convivencia cotidiana con Jesús y en la confrontación con los seguidores de otros maestros, los discípulos pronto descubren 2 cosas del todo originales en la relación con Jesús. Por una parte, no fueron ellos los que escogieron a su maestro, fue Cristo quien los eligió. De otra parte, ellos no fueron convocados para algo, purificarse, aprender la ley. Repito, no fueron convocados para algo, sino para alguien, elegidos para vincularse íntimamente a su persona. Jesús los eligió para que estuvieran con él y enviarlos a predicar, para que lo siguieran con la finalidad de ser de él y formar parte de los suyos y participar de su misión. El discípulo experimenta que la vinculación íntima con Jesús en el grupo de los suyos
es participación de la vida salida de las entrañas del Padre. Es formarse para asumir su mismo estilo de vida y sus mismas motivaciones. Correr su misma suerte y hacerse cargo de su misión de hacer nuevas todas las cosas. El lema de este documento de Aparecida era ser discípulos y misioneros. Pero tal y como lo hemos leído, Jesús nos invita para encontrarnos con Él. No fuimos invitados para algo, sino para alguien. Estar con Él, estar unidos a Él. Y entonces, mis hermanos y hermanas, para lo primero, para lo que el Señor nos llama, es para estar con Él. Yo creo que alcancé a compartirles que yo fui afectado por esta pandemia, por el COVID-19, toda mi familia. Yo estuve hospitalizado 24 días. Mi situación fue muy delicada. A medida que me vengo enterando, estuve así a un pasito de que me entubaran, de que me pusieran un ventilador. Gracias a Dios no ocurrió. Solo estuve con una mascarilla con oxígeno cerca de 2 semanas, permanentemente. No reaccioné ante un primer tratamiento que me dieron. Hubo necesidad de un segundo tratamiento. El primer tratamiento era de 5 días. Hubo necesidad de un segundo tratamiento de 10 días. El pronóstico que le daban a mi familia no era muy bueno. Le decían a mi familia que de pronto ya mis pulmones, ya el proceso del COVID había finalizado y yo entré con una neumonía y también ya había finalizado, pero mi oxigenación y mis pulmones no respondían. Y ya le habían dicho a mi familia que de pronto yo iba a salir, pero con la necesidad de oxígeno para el resto de mi vida. Eso quiere decir que yo tendría que andar con un tambo de oxígeno el resto de mi vida. Ese era el pronóstico, una situación difícil, pero bendito sea Dios, en la tercera semana el Señor me dio un levantón increíble, escuchó las oraciones de muchos hermanos y por supuesto de mi familia y la mía. Y aquí estoy, bendito sea Dios, en un proceso todavía de recuperación, pero bastante bien al pronóstico que habían dado. Pero ¿por qué les comparto esta experiencia? Yo les digo, para mí fue un retiro, no, me dijeron, fue un desierto. No, les digo yo, fue un retiro. 24 días para meditar, para reflexionar, para orar. Pero les estoy compartiendo esta parte porque en esos días que estaba hospitalizado y reflexionando, brotó la pregunta: ¿y para qué vivir? ¿Para qué estar vivo? ¿Por qué quiero seguir viviendo? Haga de cuenta como que el Señor me hubiera dicho: a ver, Pedro, ¿y para qué quieres la vida? Y fíjense que lo primero que se me ocurrió a mí fue decir: Señor, para quienes ya me conocen, ustedes sabrán que yo vengo de 40 años de andarle sirviendo al Señor, he ido a predicar a muchos lugares, he compartido muchos cursos. Entonces lo primero que se me ocurrió a mí fue decirle: Señor, dame vida para seguir predicando, para seguir dando cursos, para seguir evangelizando, para seguir sirviéndote. Para eso quiero la vida. Hasta ahí va bien. Pero fíjense que en eso mi pensamiento fue diferente. Y recapacité y le dije al Señor: no, Señor, eso no es lo primero.
Quiero la vida para estar contigo, para disfrutar tu presencia, para abandonarme en ti. Quiero la vida, Señor, para descubrirte de otra manera, para subir un escalón en mi espiritualidad, para contemplar tu rostro, para contemplar tu gloria, para como Moisés querer verte, o como Pedro en el monte de la transfiguración que dijo, qué bueno es estar aquí al contemplarte vivo y resucitado. Y entonces mi reflexión cambió ahí, ¿ves? Y les estoy compartiendo esto porque se une con lo que estamos reflexionando en este momento. Para lo primero que Dios nos llama, antes de la misión, la predicación, el servicio que nos gusta tanto, estar con Él. Doblar rodillas, contemplarlo, adorarlo, estar en su presencia. El Papa Francisco, casi cuando iniciaba su pontificado, habló de algunas enfermedades que le pueden dar a un servidor. Habló de 15 enfermedades, pero en este momento recuerdo 2. Una enfermedad que le da a un servidor, decía el Papa Francisco, es el martismo. No sé si se recuerdan ustedes. Martismo es una enfermedad del servidor. ¿Y de qué enfermedad se trata? Marta, Marta, por eso es martismo. Marta, Marta, te preocupas y te afliges de muchas cosas. Y María ha elegido la mejor parte. Estar a los pies de Jesús contemplando. ¿A quién nos parecemos nosotros? ¿A Marta o a María? Siempre muchos quehaceres. Y mire, va a poder, es que no, fíjese que tengo que hacer, tengo que ir, tengo que venir. Y, ojo con eso, porque hasta caemos en un activismo religioso. Eso quiere decir, aún en la iglesia, mire, y usted va a poder estar ahí. No, fíjese que tengo un retiro, una prédica. ¿Sabe qué nos decía una vez el asesor espiritual que nosotros teníamos? Que nosotros cada principio de año recibimos un retiro para nosotros, como predicadores. Y en esa oportunidad nos decía, el diablo tiene llena la agenda de los predicadores. Imagínense, el diablo tiene llena la agenda de los predicadores. En ese momento nosotros miramos al hermano que nos llevaba la agenda y casi le decimos diablo. Pero ¿qué quería decir el Padre con eso? Tenemos tanto que hacer que no tenemos tiempo para estar con Dios. Tenemos tanto que hacer que no tenemos tiempo para orar, para estar con Él. Ese es el activismo religioso. Marta, Marta, preocupada por tantas cosas, y te olvidas de estar contemplando, escuchando, estar a los pies de Jesús. Pero antes de que se me escape, la otra enfermedad de la que el Papa habló es de no fosilizarse. ¿Y qué es eso? Fosilizarse, un fósil. Miren, un fósil es un ser vivo que se petrificó, es un dinosaurio cuando encuentran huesos, cuando encuentran un ser vivo que se fosilizó, se hizo piedra. Y cuando el Papa Francisco habla de cómo un servidor puede fosilizarse, es porque se nos va endureciendo el corazón para con Dios y para con el hermano. Yo recuerdo en una conversación con unos hermanos, alguien dijo, y mira, tú todavía lloras cuando estás en la presencia de Jesús sacramentado en una adoración, tú todavía lloras.
Me recuerdo que el hermano dijo, no, yo ya maduré, yo ya crecí, ya maduré. Tenga cuidado, no se vaya a podrir. ¿Cómo pierde uno la sensibilidad ante el Señor? Hemos estado en tantas adoraciones eucarísticas, en tantos retiros, en tantas predicaciones, que el corazón se endurece y se hace piedra. Dejas de gozarte, dejas de estar en esa presencia de Dios y disfrutarla. En febrero y parte de marzo de este año, anduve por allá, por Chicago. Tuve un par de misiones por ahí y de ahí me fui a Detroit, a Michigan, con un amigo, Fernando Perales. Y fíjense que tuve la oportunidad, o más bien dicho, me hospedaron en una casita de unas monjas. Ahí cerca hay un asilo de ancianos. No sé si era indirecta la que me estaban lanzando ahí por hospedarme ahí. Pero la casa, me la dieron toda la casa para mí, 8 habitaciones. Bueno, ustedes viven en Estados Unidos, ustedes saben, al estilo gringo, ¿verdad? Televisión, estudio, pantry, una vista a un lago que estaba congelado, precioso el lugar, alfombrado, calefacción, comida. Bueno, pero fíjense que la bendición más grande fue que enfrente de donde estaba mi habitación, en otra habitación, las monjitas adecuaron ese lugar y estaba la presencia de Jesús en el Santísimo, permanentemente. Y yo solo en la casa. Haga de cuenta de poder decir, yo a solas con Jesús. Porque los hermanos, pues, bueno, ahí fuimos a comprar y ahí tenía para desayunar, iban por mí cuando había que comer o a la hora de la actividad. Pero durante el día, ahí estaba yo. Y a veces entraba en ese cuartito, estar con Jesús, disfrutar esa presencia de Jesús. En todas las misiones y en todos los viajes que he tenido, les digo yo, este ha sido el mejor lugar donde me han hospedado. Y no por la casa y las comodidades, sino por tener a Jesús solo para mí. Habían noches en que me levantaba, sencillamente me arrodillaba, sin decir palabras, y disfrutar de esa presencia de Jesús. Me hizo recordar a San Francisco, que dice que a veces se levantaba de noche a orar y cuando no tenía muchas palabras que decir, solo le decía, Señor, aquí está Francisco. Aquí está Jesús. O como decía el santo cura de Ars, yo le miro, él me mira y eso basta. Estamos en esta parte, quiero decirles que de esto que estamos hablando en este momento, es necesario todo un curso. De hecho, tenemos ese curso, se llama La espiritualidad del predicador. Ya, este curso más bien habla de técnicas, de métodos, de cómo predicar. Pero la espiritualidad del predicador. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, nuevamente tomamos la Evangelii Gaudium, fíjense que
en el numeral 262, 262, más o menos a medio trozo, a medio párrafo, casi un poquito antes de que finalice. No, perdón, a medias, por ahí búsquenlo. En la parte donde dice, siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad, sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor. Las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. La iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración y me alegra enormemente que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Miren esto que escribe aquí el Papa. Sin esos momentos de encuentro con el Señor, de oración, de adoración, dice, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. Entonces, ¿para qué se nos llama en primer lugar? Para estar con Él. En la Evangelii Gaudium también dice, en el numeral 151 ahora, Evangelii Gaudium, numeral 151. No se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio y no bajemos los brazos. Es indispensable, lo indispensable es que el predicador tenga la seguridad de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo ha salvado, de que su amor tiene siempre la última palabra. Ante tanta belleza, muchas veces sentirá que su vida no le da gloria plenamente y deseará sinceramente responder mejor a un amor tan grande. Pero si no se detiene a escuchar esa palabra con apertura sincera, si no deja que toque su propia vida, que le reclame, que lo exhorte, que lo movilice, si no dedica un tiempo para orar con esa palabra, entonces sí será un falso profeta, un estafador o un charlatán vacío. En todo caso, desde el reconocimiento de su pobreza y con el deseo de comprometerse más, siempre podrá entregar a Jesucristo diciendo como Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El Señor quiere usarnos como seres vivos, libres y creativos que se dejan penetrar por su palabra antes de transmitirla. Su mensaje debe pasar realmente a través del predicador, pero no solo por su razón,
sino tomando posesión de todo su ser. El Espíritu Santo que inspiró la palabra es quien hoy, igual que en los comienzos de la iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él, y que pone en sus labios las palabras que por sí solo no podría hallar. Miren qué importante este numeral, vivir la experiencia del amor de Dios. No se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que estemos en crecimiento. Se nos pide vivir y experimentar ese amor de Dios. Que la palabra, antes de darla, pase por el predicador, toque, impacte al predicador. Miren, solo los que hemos sido impactados por el Señor somos los que vamos a poder impactar a los demás. Por eso me he detenido en esta parte en la que estamos hablando, porque esto es vital, mis hermanos y hermanas. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para estar con Él en primer lugar. Sin esos momentos detenidos de oración, la fe se apaga. Viene el cansancio. Y nosotros debemos de vivir continuamente ese amor y esa presencia de Dios en nuestras vidas. No descuiden su oración. No descuiden la lectura orante de la palabra. No descuiden su vida sacramental. Si no, solamente vamos a estar en un activismo religioso. Pero nosotros necesitamos fundamentalmente estar en la presencia de Dios. Jesús pasaba noches enteras en oración. En el Evangelio según San Lucas, cuando va a llamar a los 12, dice que toda la noche pasó en oración. Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla con el mejor de sus amigos. David, los salmos, antes de cualquier batalla, de cualquier iniciativa, consultando a Dios. Entonces nosotros encontramos que esos grandes siervos de Dios dedicaban tiempo a estar con Dios. Y mis hermanos y hermanas, es aquí donde nosotros tenemos que en este momento hacer una reflexión en nuestra vida sobre cómo está nuestra relación con Dios. A veces nuestra vida espiritual se va atrofiando. Estamos con una anemia espiritual increíble. Nos acomodamos o nos acostumbramos a hacer momentos muy breves de oración, cuando el Señor nos invita a no quedarnos en el atrio, sino llegar al lugar santo, al lugar de su presencia. Recuérdense que en el Señor hay mucho más todavía. Y fíjense que a nosotros nos puede pasar lo que le pasó al profeta Samuel. Ahí recordarán ustedes el libro primero de Samuel en el capítulo 3. Samuel fue consagrado al Señor. Vivía en el templo. Servía en el templo bajo las órdenes del sacerdote Elí. Y es interesante que cuando Dios le habla y se presenta, dice que Samuel estaba durmiendo en el lugar santo. Y ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? El Señor que dice, Samuel, Samuel. Samuel se levanta inmediatamente, va con el sacerdote Elí, aquí estoy, ¿para qué me llamas? 3 veces, hasta que el sacerdote Elí intuye
que es Dios el que está llamando a Samuel. Y es el que le dice, si vuelves a escuchar tu nombre, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero ahí busquen ustedes el versículo 7, el libro primero de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Dice el texto, Samuel aún no conocía a Yahvé, ni le había sido revelada su palabra. Y a mí me llama la atención ese versículo 7, porque Samuel, consagrado a Dios, vivía en el templo, servía en el templo, y sin embargo, no conocía al Señor, ni le había sido revelada su palabra. ¿Saben lo que eso significa? Uno puede, y de hecho, podría decirles, tenemos gente sirviendo en el templo, sirviendo en la iglesia, y sin conocer a Dios, sin que les haya sido revelada su palabra. Nos pasa lo de Samuel, sirviendo a un Dios al que no conocemos. El Señor dice, pidan, porque el que pide recibe. Y una de las peticiones que nosotros podemos hacerle es, Señor, muéstrame tu rostro. Crúzate en mi camino como te cruzaste en el camino de Saulo. Revélate a mi vida. Toca, impacta mi vida, Señor. Y esa puede ser una buena petición que nosotros podemos hacerle. En Hechos de los Apóstoles, fíjense que aparece una experiencia. Busquen por favor Hechos en el capítulo 19, versículos del 11 en adelante. Hechos 19, 11. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes. De forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Impresionante San Pablo. Dice que bastaba con llevar un mandil, un pañuelo de San Pablo, lo ponían sobre el enfermo y sanaba. Indudablemente San Pablo, un hombre de Dios, recuérdese todo lo que sabemos de San Pablo. Y cómo, bueno, esto también, entre paréntesis, esto es lo que le da sentido a las reliquias que muchas veces tenemos en las parroquias o que muchas veces visitan nuestras parroquias. Gente santa, gente con tanta presencia de Dios, que un pañuelo utilizado por ellos es el medio que Dios usa para sanar. Pero después de esto, el versículo que sigue, versículo 13, dice, algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían, os conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió, a Jesús le conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y arrojándose sobre ellos el hombre poseído del mal espíritu, dominó a unos y otros, y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Palabra de Dios. Miren, estos 7 hombres creyeron que esto era solo un método, ¿ya? Casi me los imagino imitando a San Pablo, ¿verdad? Le dijeron al espíritu malo, ¿verdad? Os conjuro en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Ya se dieron cuenta. En el nombre de Jesús del que predica Pablo. El espíritu malo les dice, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes. Y les va dando un agarrón que dice que tuvieron que huir desnudos y cubiertos de heridas. ¿Saben ustedes que así es como se retira mucha gente de la iglesia y de la comunidad?
Las vestiduras en la Biblia significan la dignidad de la persona, desnudos y heridos. Así se nos retiran algunos hermanos. Quisieron actuar con el poder de Dios sin tener a Dios. En el nombre de Jesús, de un Jesús al que no conocen. Y recuérdese que dentro de lo que veníamos reflexionando de Marcos 3:14, después, eso es lo que vamos a estudiar a continuación, los envió a predicar y a actuar con el poder de Él. Pero yo no voy a poder actuar con el poder de Él, no voy a poder pedir liberación sin conocer a Jesús. Así que, hermanos y hermanas, es tiempo de volver a Dios, tiempo de volver al primer amor, tiempo de encontrarnos con el Señor. Y como les compartía hace un momento, de pronto este tendría que ser el primer curso que nosotros deberíamos de hacer, hablar de la espiritualidad que debe de animar al que predica. Vamos a cerrar aquí entonces este pensamiento. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para estar con Él. No lo olvidemos. Y luego, sí, ya podemos entrar a la siguiente parte. ¿Y ahí cuál es la siguiente parte? Enviarlos a predicar. Ahora sí, aquel que ha tenido una experiencia de Dios, ahora sí, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ay de mí si no predico el evangelio. O ese canto tan precioso que se llama El Profeta, ¿verdad? ¿Cómo no hablar de ti si tu voz me quema dentro? Tengo que hablar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo no hablar de ti si tu voz me quema dentro? Ahora sí. Bueno, aquí tenemos otro problema, quiero decirles. El primer problema ya se los planteé. Querer hablar de un Dios del que no conozco. Ahora el otro problema es que hay mucha gente que conoce al Señor, que ha tenido encuentros fabulosos con Él, pero que no habla de Él. ¿Ya? En la carta a los Romanos, recordamos esta exhortación del apóstol Pablo. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14 dice: pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que se les predique? Versículo 17. Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Palabra de Dios. Es necesario, ahora sí, predicar, porque la fe viene por el oír y lo que se escucha es la palabra de Dios. Pero como escribe aquí San Pablo, pero ¿cómo oirán si no hay quien predique? Ahora sí, hermanos, viene la otra parte y eso es lo que le da sentido a este curso. ¿Ya? Hay que hablar, hay que predicar, hay que llevar esta buena nueva, hay que anunciar a Jesús. Y otra vez, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 21,
Es cuando Jesús dice, como el Padre me envió, así yo los envío. Es el Señor el que nos está enviando a llevar esta buena nueva a quien lo necesite. En el documento de Aparecida, nuevamente documento de Aparecida, numeral 147, dice, Aparecida 147, Jesús salió al encuentro de personas en situaciones muy diversas, hombres y mujeres, pobres y ricos, judíos y extranjeros, justos y pecadores, invitándolos a todos a su seguimiento. Hoy sigue invitando a encontrar en él el amor del Padre. Por esto mismo, el discípulo misionero ha de ser un hombre o una mujer que hace visible el amor misericordioso del Padre, especialmente a los pobres y pecadores. El discípulo y misionero tiene que ser un hombre o una mujer, dice aquí, que hace visible el amor misericordioso del Padre, especialmente a los pobres y a los pecadores. Hermanos, de esta parte no voy a hablar mucho porque de esto va a tratar el curso. Llevar, anunciar, proclamar esta buena nueva. Ahora es que tenemos que comprometernos a anunciar el Evangelio. Pedirle al Señor que abra nuestra boca y cómo no hablar. Mire, mucha gente habla de lo que ama. Al que le gusta el fútbol, vive hablando de fútbol. Al que le gusta el cine, vive hablando de las últimas películas que ha visto. Nosotros, si estamos enamorados de Jesús y si hemos tenido una experiencia de Él, ahora nos toca proclamarlo. Como le digo, de esto no les voy a hablar mucho, porque de esto va a tratar el curso. De esto es hablar, compartir, predicar, anunciar al Señor, y de eso vamos a seguir hablando en las próximas semanas. Por hoy nos vamos a detener ahí y vamos a detenernos en esta parte del curso, sobre todo ahora para hacer una oración en la que le vamos a pedir al Señor nos dé la gracia de encontrarnos con Él, de estar en Él, de abandonarnos en Él, de tener una nueva experiencia del amor de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor para que así sea en nuestra vida. Yo quiero invitarles que ahí donde ustedes están, se unan conmigo en oración. Ahora es que todo esto que hemos reflexionado lo vamos a poner en las manos del Señor, sobre todo para que se haga vida en nuestra vida. No queremos, como aquellos hombres, recuérdense de estos judíos, ¿verdad? Creyeron que se trataba de un método. Por ahí hay un documento de la iglesia que dice, ni las técnicas más refinadas pueden sustituir la acción discreta del Espíritu Santo. Los métodos, las técnicas, las dinámicas son buenos, pero no pueden sustituir la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo. Y por eso nosotros tenemos que buscar continuamente esa presencia del Espíritu Santo. Así que oremos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos las gracias por esta mañana y por este tiempo en que nos permites estar unidos a través de este medio, recibiendo este curso. Hoy hemos aprendido que si vamos a ir a predicar,
es obedeciendo un mandato. Eres tú el que nos dice, vayan y hagan de todas las gentes mis discípulos. A ti te ha sido entregado, Señor Jesús, todo poder y autoridad, y eres tú el que nos envía. Danos la gracia de ser fieles a este mandato, de reconocer que es una orden, no una sugerencia, y que vayamos a ser discípulos, que enseñemos, recordándonos siempre de esa promesa de que tú estarás con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Oramos también, Señor, y en este momento queremos ser agradecidísimos contigo, porque tu palabra dice que tú llamaste a quienes tú quisiste. Señor, y tú has querido llamarnos a nosotros. Es un honor, es un privilegio, habiendo gente más buena, más santa, más instruida, más sabios, más poderosos, más adinerados, más guapos, más simpáticos. Bueno, Señor, y sin embargo, tú quisiste llamarnos a nosotros. Mi hermano, mi hermana, dígale al Señor, gracias. Me elegiste, me llamaste. Gracias, Señor, porque quisiste llamarnos a nosotros. Y yo no seré como el joven rico que se marchará dándote la espalda. Yo también te digo, sí, Señor, heme aquí. Sí, Señor, quiero servirte todos los días de mi vida. Y qué bueno, Señor, que aquí se une el querer tuyo con el querer nuestro. Sí, Señor. Pero sobre todo, Señor, en este momento queremos orar y pedirte por esto que hemos reflexionado al final. ¿Para qué nos llamaste? Para estar contigo. Líbranos del activismo religioso, Señor. Danos la gracia de no tener tantos quehaceres, que no tenemos tiempo para estar contigo, para adorarte, para orar. Señor, como decía el Papa, se le pierde sentido a la actividad. Nos cansamos por los problemas y las dificultades. Y el fervor se apaga cuando no tenemos momentos detenidos de oración. Cuando no estamos en tu presencia, Señor, ¿cuántas veces hemos reflexionado en eso? Que en ti renovamos las fuerzas, en ti tú nos potencias, nos levantas, tú siempre bendices. Por eso, Señor, danos la gracia de estar en tu presencia, de crecer en la oración, de no descuidar nuestra vida sacramental. Señor, abrázanos, envuélvenos en tu amor, porque eso es lo que vamos a ir a compartir. Toca nuestro corazón frío. Mira que muchas veces nos hemos fosilizado, hemos perdido la sensibilidad a tu presencia. Nuestro corazón se endurece, nuestra fe se apaga. Y muchos a veces venimos sobreviviendo en una vida espiritual, con una anemia espiritual, con un vacío interior, Señor. Por eso en este momento te pedimos, toca nuestro corazón nuevamente. Danos la gracia de volver al primer amor. Señor, ven a nuestra vida una vez más. Haz que nos gocemos y disfrutemos de tu presencia siempre. Que tu palabra, antes de compartirla, pase por nosotros. Que no solo hablemos del amor que tú nos tienes, sino de tu amor que hemos experimentado en nuestra vida.
Señor, danos la gracia de tener una fuerte espiritualidad. Danos la gracia de estar en tu presencia, de estar contigo, de amarte sobre todas las cosas, de que seas el Señor de nuestra vida. Y luego sí, Señor, danos la gracia de anunciar y predicar tu palabra. Bendito seas. Toca, impacta nuestro corazón, Señor. Tócame una vez más. Danos tu presencia, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor. Nosotros queremos llevar tu palabra, queremos anunciar tu palabra, pero primero queremos ser esos discípulos que están en tu presencia, Señor. Gracias. Revélate a nuestra vida, toca nuestro corazón y bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús estamos orando, Padre. Derrama la gracia, el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y Padre, también lo pedimos todo esto por la amorosa intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. A ti, Padre, sea el honor y la gloria, la adoración y la alabanza, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno cuando uno encuentra personas que le dicen a uno cómo me hace falta ir a un retiro. Es más, hasta dicen, mire hermano, usted no sabe de algún retiro. Nosotros desde hace muchos años, siempre a principio de año, tenemos retiro para nosotros. No para ir a darlo, para recibirlo. El retiro más largo que yo he tenido fue ese es mi retiro de 24 días hospitalizado que les compartía, pero no. En una casa de retiro, el retiro más largo ha sido de 9 días. Imagínense ustedes, 9 días para estar en el Señor. Cuando usted pueda, cuando salgamos de todo este tiempo de pandemia y de confinamiento, vaya, adore a Jesús sacramentado, vaya a un retiro, llénese de Dios. Y usted se va a dar cuenta que cuando uno está lleno del Señor, va a ser mucho más fácil compartir ante los demás su amor y su presencia. Así que mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Con esto terminamos la enseñanza del día de hoy. Continuamos la próxima semana, si Dios lo permite. Muchas bendiciones. Ánimo, Dios les bendiga. Recuérdense que el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre. Busque al Señor, llámelo, toque puertas, pida bendición de Dios sobre su vida. Bien, hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Muchas bendiciones para ustedes.